A veces, los sueños son solo eso, sueños. Pero hay ocasiones en las que se sienten demasiado reales, como si fueran algo más. Lugares que no reconocemos pero sabemos que hemos visitado antes. Personas que parecen conocer nuestro nombre aunque nunca las hayamos visto. Detalles que se quedan con nosotros, incluso después de despertar. Muchos han experimentado sueños que no parecen simples creaciones de la mente, sino visitas fugaces a otra realidad. Mundos que existen junto al nuestro, separados por una barrera tan delgada que, mientras dormimos, podemos cruzarla sin darnos cuenta. En este video escucharás historias de personas que, en sus sueños, han sentido que estuvieron en otra realidad. Tal vez un universo paralelo. Tal vez un recuerdo de algo que no deberían saber. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un sueño del que despertaste con la sensación de que no era solo un sueño? Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. La casa en la niebla. La primera vez que soñé con la casa, no le di importancia. Caminaba por una carretera vacía envuelta en niebla. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero no sentía miedo, solo una extraña calma. A lo lejos, apareció la silueta de una casa de 2 pisos, vieja pero bien conservada. Sus ventanas eran altas y estrechas, y una luz cálida parpadeaba en el interior. Me acerqué con curiosidad, como si supiera que debía entrar. Cuando crucé el umbral, el sueño terminó. La segunda vez fue diferente. Me encontraba en el mismo camino, envuelto en la misma niebla, pero esta vez la casa no apareció de inmediato. Caminé más tiempo, preguntándome si llegaría a verla otra vez, hasta que finalmente surgió entre la bruma, como si hubiera estado esperando por mí. La puerta estaba entreabierta. Entré sin dudarlo, sintiendo una familiaridad imposible. El interior tenía muebles antiguos y pesados, de madera oscura. Un reloj de péndulo marcaba el tiempo con un sonido pausado. La luz dentro de la casa era tenue, pero reconfortante. Avancé por un pasillo estrecho hasta llegar a una escalera. Sin pensarlo, subí los escalones. Al llegar al segundo piso, vi una puerta entreabierta. Me asomé y encontré un cuarto pequeño, con una cama de hierro y una ventana cubierta por cortinas blancas. Y ahí, de pie junto a la cama, había alguien. No podía ver su rostro, solo su silueta contra la luz tenue de la ventana. Fue entonces cuando desperté. Desde esa noche, la casa apareció en mis sueños una y otra vez. Cada vez, lograba avanzar un poco más. Exploraba nuevas habitaciones, tocaba los muebles polvorientos, escuchaba el crujir de la madera bajo mis pies, pero siempre despertaba antes de poder ver el rostro de la figura en la ventana, hasta la noche en que todo cambió. Aquella vez, cuando subí las escaleras, la casa estaba diferente, más oscura, más fría, y cuando llegué a la habitación, la figura ya no estaba junto a la ventana, estaba detrás de mí. El aire en la habitación se volvió denso. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda antes siquiera de voltear. Sabía que algo estaba detrás de mí. No escuché pasos, ni vi sombras moviéndose en las paredes, pero lo sentía. La misma presencia que antes se quedaba junto a la ventana, ahora estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oír su respiración. No quería girarme, pero mi cuerpo no obedeció. No había rostro. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo una forma humana, con el contorno apenas definido por la luz de la ventana. No era una sombra exactamente. Su piel parecía absorber la luz, como si no perteneciera del todo a este mundo. Me quedé paralizado. Sentí que si hacía el más mínimo movimiento, pasaría algo terrible. La figura no se acercó más, pero tampoco retrocedió. Solo estaba allí, observándome sin ojos, esperando algo que no entendía.
Entonces habló. Su voz no sonaba humana. Era baja y opaca, como si las palabras fueran arrastradas desde algún lugar lejano. No entendí lo que dijo al principio, pero luego las palabras tomaron sentido. ¿Recuerdas ahora? Un zumbido empezó a resonar en mi cabeza. Algo en esas palabras me resultaba extrañamente familiar. Quise responder, preguntar qué significaba, pero antes de que pudiera abrir la boca, la casa entera comenzó a temblar. El reloj de péndulo en la planta baja empezó a sonar de manera descontrolada. Las luces titilaban, los muebles vibraban, la figura seguía allí, inmóvil, y entonces todo se desmoronó. El suelo bajo mis pies cedió. Sentí la caída como si realmente me estuviera desplomando en un abismo. La niebla me envolvió. Desperté de golpe en mi cama, con el corazón latiéndome en los oídos. Mi cuarto estaba en penumbras, pero la sensación de la casa seguía conmigo, como si aún estuviera allí, solo que ahora, en mi realidad. Y entonces lo noté. El aire estaba frío, más frío de lo normal, y en el rincón de mi habitación, justo donde la luz de la luna no llegaba, había una silueta de pie, inmóvil. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni respirar bien. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero cada parte de mí sabía que eso no debería estar ahí. La silueta permanecía inmóvil, igual que en mis sueños. Su presencia pesaba en el aire, como si estuviera ocupando más espacio del que le correspondía. Pensé en encender la luz, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás segundos, quizás minutos. Solo me quedé ahí, con el pecho oprimido y la piel erizada, viendo aquella forma oscura en la esquina de mi habitación. Y entonces, como si sintiera que ya lo había mirado suficiente, se movió. No caminó, no avanzó, simplemente cambió de posición, como si la realidad hubiera hecho un salto de fotograma. Ahora estaba más cerca. Sentí náuseas. Algo en mi cabeza susurró que no debía mirarlo directamente. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que estaba soñando. Me repetí una y otra vez que despertaría, que esto era solo una secuela de mis sueños recurrentes. Pero cuando volví a abrir los ojos, la silueta estaba al borde de mi cama, tan cerca que, si hubiera estirado la mano, la habría tocado. Mi respiración se volvió errática. Me obligué a no gritar, a no hacer ningún movimiento brusco. Si mostraba miedo, sentía que algo peor podría pasar. Entonces, sin previo aviso, habló otra vez. Su voz no venía de ningún lado, sino que resonaba dentro de mi cabeza, como un eco de algo que siempre había estado ahí. Ya lo sabes. No entendí qué quería decir, pero apenas procesé esas palabras, me dormí. No me desmayé ni caí inconsciente. Simplemente, mi cuerpo apagó todo. Desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por la ventana. Mi habitación estaba vacía. La silueta no estaba. Pero algo dentro de mí había cambiado. No podía explicarlo, pero en cuanto abrí los ojos, sentí un conocimiento nuevo, como si hubiera recordado algo enterrado en lo más profundo de mi mente. Y en ese instante, supe que volvería a la casa. El resto del día fue una sombra borrosa. Fui al trabajo, hablé con la gente, respondí mensajes, pero nada de eso parecía real. Mi mente seguía en la casa. Cada tanto, un detalle sin sentido me hacía detenerme en seco. El reflejo de un edificio en la ventana parecía inclinarse de una forma que no debería. La voz de un compañero de trabajo sonaba un segundo fuera de sincronía con el movimiento de sus labios. El aire en la calle tenía un peso extraño, como si estuviera más espeso. Algo estaba mal. Pero lo peor fue cuando llegué a casa. Apenas abrí la puerta, un olor familiar me golpeó. Un aroma tenue, imposible de describir, pero que sabía que pertenecía a la casa del sueño. Y entonces, sobre la mesa de la cocina,
encontré algo que no debería estar allí. Un reloj de bolsillo. Era viejo, con una carcasa de bronce gastado. Cuando lo toqué, un escalofrío me recorrió los brazos. Sabía que lo había visto antes. Lo abrí con cuidado. Las manecillas no se movían. Estaban detenidas en una hora exacta. 3:12 en anime. Mi corazón se aceleró. En ese instante, supe que no tenía opción. No importaba lo que hiciera, no importaba si quería ignorarlo. Esa noche, volvería a la casa en la niebla. El reloj de bolsillo se sentía helado en mi mano, como si llevara horas en un lugar donde la luz nunca llegaba. Intenté soltarlo, pero mis dedos se aferraron a él instintivamente, como si fuera una parte de mí que no podía abandonar. Esa noche, traté de resistirme al sueño. Me mantuve despierto lo más que pude, dejando las luces encendidas, viendo videos sin prestarles atención. Pero en algún momento, sin darme cuenta, mis párpados se cerraron. Y entonces, estaba de nuevo allí. La niebla me rodeaba como un manto denso y silencioso. Frente a mí, la casa se alzaba igual que antes, pero esta vez la puerta estaba entreabierta. No había viento, ni sonido alguno. Solo el eco lejano de un reloj de péndulo marcando las 3:12 am. Caminé hacia la entrada sin pensarlo. Algo dentro de mí sabía que debía entrar, que esta vez no tenía que huir. El interior era más oscuro de lo que recordaba, como si la casa se hubiera tragado toda la luz. Pero podía ver suficiente. En el centro del recibidor había alguien esperándome. Era la figura sin rostro, pero esta vez no estaba inmóvil. Me hizo una señal para que avanzara. No hablé. No intenté correr. Di un paso adelante, y en ese momento recordé todo. El motivo por el que seguía volviendo a esta casa, la razón por la que esta presencia no me dejaba en paz. Yo ya había estado aquí antes, no en sueños, en la realidad, pero la última vez que estuve aquí, no logré salir. Mi garganta se cerró. La casa crujió, como si hubiera escuchado mi pensamiento, y entonces la niebla lo cubrió todo, la niebla. ¿Sueño o pesadilla? No sé cómo explicar esto sin que suene raro, pero llevo semanas dándole vueltas y cada vez me convenzo más de que lo que soñé no era solo un sueño. Todo empezó hace como un mes. Me dormí como cualquier otra noche, sin nada especial en mente, pero en cuanto empecé a soñar, algo se sintió distinto. No sé cómo describirlo bien, pero normalmente en los sueños hay una sensación de irrealidad, como si supieras, en el fondo, que no es real. Pero en este, todo era sólido, con una claridad que no había experimentado antes. Estaba en mi casa, mi misma habitación, la misma cama, pero había algo raro. Los colores eran un poco diferentes, como si la luz fuera más fría. No me di cuenta de inmediato, pero pequeños detalles no coincidían. El orden de los muebles, una chaqueta que juraría que nunca había comprado colgada en mi silla, un teléfono en mi buró que no reconocía. Me levanté, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Todo estaba silencioso. Abrí la puerta de mi cuarto y me asomé al pasillo. La casa tenía la misma distribución, pero las fotos en las paredes no eran las mías. Había retratos familiares, pero con personas que no reconocía. En ese momento, sentí un escalofrío. No era solo que algo estuviera mal, era la certeza de que esa casa no era la mía. Seguí caminando hasta la sala. Ahí fue cuando lo vi. Alguien estaba sentado en el sofá, y ese alguien era yo. Por un segundo me congelé. No podía procesarlo. Ahí, en mi sofá, había alguien idéntico a mí, mis mismos rasgos, mi misma ropa, incluso el mismo gesto de desconcierto en su cara. Pero lo que más me inquietó fue que él también me estaba mirando. No fue una reacción automática, como cuando alguien siente que lo observan y gira la cabeza. No. Fue como si ya supiera que yo estaba ahí y solo estuviera esperando a que yo lo notara. ¿Tú también lo sientes?, me preguntó. Su voz era igual a la mía, pero tenía un tono extraño, como si estuviera acostumbrado a hablar menos. No supe qué decir.
Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas no reaccionaban. Finalmente, logré abrir la boca. ¿Sentir qué?, pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. Que algo no encaja. El aire en la sala se sentía pesado, como si hubiera bajado la presión. Miré alrededor, intentando encontrar otra cosa fuera de lugar, pero mis ojos siempre volvían a él, a mí. Entonces me di cuenta de algo más. No solo se veía como yo, también llevaba puesto un reloj que yo había perdido hace años, uno que nunca pude encontrar, aunque revisé cada rincón de mi casa. Antes de que pudiera procesarlo, él habló de nuevo. ¿Cuánto tiempo crees que llevamos intercambiándonos? Sentí un vacío en el estómago. ¿Intercambiándonos? No respondí, no porque no quisiera, sino porque no tenía idea de qué decir. Él esperó unos segundos, como si estuviera dándome tiempo para procesarlo, pero su expresión me decía que ya sabía lo que estaba pasando, como si esta conversación ya hubiera ocurrido antes. Me armé de valor y di un paso hacia él, hacia mí. No sé de qué hablas, dije, aunque mi propia voz sonó poco convincente. Él inclinó la cabeza levemente, estudiándome. Lo sabrás pronto. Y entonces, antes de que pudiera preguntar algo más, me desperté, pero no en mi cama. Seguí en la sala, la misma sala que acababa de ver en mi sueño. Miré alrededor, esperando que todo volviera a la normalidad, pero los detalles incorrectos seguían ahí. Las fotos en las paredes aún mostraban a desconocidos. La chaqueta en mi habitación seguía colgada en la silla. Corrí hasta mi cuarto y revisé mi teléfono, esperando encontrar algo que confirmara que solo era una pesadilla, pero la pantalla mostraba un fondo de pantalla que nunca había puesto. Un frío me recorrió la espalda cuando abrí la galería de fotos. Había imágenes mías en lugares en los que nunca había estado, con gente que no conocía. Y lo peor, había fotos en las que yo no recordaba haberlas tomado. El pánico empezó a instalarse en mi pecho. Abrí las fotos una por una, con la esperanza de que mi memoria despertara, de que algo hiciera clic y me diera una explicación lógica. Pero no pasó. En una, yo estaba en una cafetería con una mujer que nunca había visto en mi vida. Sonreía, con total confianza, como si la conociera de años. En otra, estaba en una fiesta, rodeado de personas que no reconocía, pero que parecían ser mis amigos. Y luego vi la última foto. Era una selfie en mi cuarto, en esta misma habitación. Pero el yo de la foto tenía una mirada diferente. Algo en sus ojos no encajaba. Era más serio, más consciente, como si supiera algo que yo no. Y entonces, mi vista se clavó en un detalle que hizo que se me secara la boca. El yo de la foto llevaba el reloj que había perdido. Me alejé del teléfono como si me hubiera quemado. Mi cabeza trataba de encontrar explicaciones. ¿Era un sueño dentro de un sueño? ¿Una alucinación? Pero todo se sentía real, demasiado real. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose, y supe, sin necesidad de comprobarlo, quién estaba entrando a la casa. Mi cuerpo se tensó. Escuché pasos en el pasillo, lentos, medidos. No podía moverme. Solo me quedé ahí, con la respiración contenida, viendo la sombra alargarse en el suelo mientras yo, se acercaba. La puerta de mi habitación se abrió, y ahí estaba, el mismo rostro, la misma ropa, pero con una diferencia. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila, como si todo esto fuera normal. «No deberías estar aquí», dijo. Su voz era la mía, pero con un tono de certeza que me heló la sangre. Di un paso atrás. «¿Dónde estoy?», pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer la respuesta. Él sonrió, como si le divirtiera la pregunta. «En el mismo lugar en el que siempre has estado, cuando no eres tú el que sueña». No entendí de inmediato.
Mi cabeza se resistía a procesarlo. Cada noche, cuando duermes, despiertas aquí, continuó. Y yo despierto allá, en tu vida, en tu cuerpo. La habitación comenzó a girar. No, mi mente comenzó a girar. Siempre ha sido así. Pero no lo recuerdas, porque cuando despiertas allá, los detalles se te escapan, como un sueño borroso. Se inclinó levemente hacia mí, estudiándome con curiosidad. Pero esta vez algo salió mal. Esta vez, tú te despertaste antes de que yo pudiera volver. Todo en mi interior me gritaba que corriera, pero mis piernas no reaccionaban. Y ahora que los dos estamos aquí, dijo, con una calma escalofriante, uno de los dos tiene que quedarse. La luz parpadeó, y la puerta detrás de mí se cerró. El hotel. No suelo recordar mis sueños. A lo mucho, me quedan fragmentos borrosos que se desvanecen en cuanto abro los ojos. Pero este se quedó conmigo. En el sueño, estaba en un hotel, uno enorme, con pasillos interminables y alfombras gruesas de color rojo oscuro. No recordaba cómo había llegado ahí, pero lo más raro era que no me sentía perdido. De alguna forma, sabía que estaba hospedado en ese lugar. Caminé por los pasillos, buscando mi habitación. 1624. El número simplemente estaba en mi cabeza, como si lo hubiera memorizado antes. Cuando llegué a la puerta, metí la mano en mi bolsillo y encontré la tarjeta llave. Todo se sentía automático, como si hubiera hecho esto cientos de veces. Deslicé la tarjeta y entré. Era una habitación de hotel normal, cama grande, cortinas pesadas, un escritorio con una lámpara tenue. Todo parecía en orden, pero había algo que no encajaba. No sabía qué era, hasta que vi la maleta junto al armario. No era mía, pero la reconocí de inmediato. Era la misma maleta que usé en un viaje hace años, un viaje del que apenas recordaba detalles. Y lo peor, estaba abierta. Alguien ya la había estado usando. Me quedé congelado frente a la maleta. Sabía que era la mía. Las mismas marcas de desgaste en las esquinas, el mismo llavero colgando del cierre. Pero el contenido no era mío. Había ropa que no reconocía. Camisas, pantalones, incluso un par de zapatos que jamás había visto. Todo doblado con precisión, como si alguien hubiera estado viviendo aquí por días. Mi pecho se apretó. ¿Alguien más estaba usando mis cosas? O peor, alguien más era yo en este lugar. Me obligué a calmarme. Tal vez era solo un error. Quizá me habían dado la llave equivocada. Saqué el teléfono para revisar la hora. 1:12 a.m. La pantalla de bloqueo me hizo fruncir el ceño. No era mi fondo de pantalla. Era una foto de este mismo hotel, tomada desde la ventana de una habitación alta. Tragué saliva y desbloqueé el teléfono. Todo parecía normal, hasta que revisé los mensajes. Había conversaciones que nunca había tenido. Gente con nombres familiares me hablaba como si hubiéramos estado en contacto todo este tiempo. Incluso había mensajes recientes, de minutos atrás. ¿Dónde estás? Bajé al lobby y no te vi. Te estamos esperando en el salón de conferencias. ¿Todo bien? Dijiste que solo subirías por tu cuaderno. No entendía nada. Yo no conocía a estas personas. Y entonces, la notificación de un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Un número sin nombre. Un solo texto. No salgas de la habitación. No es tu turno aún. Mi pulso se aceleró. Leí el mensaje otra vez, como si eso fuera a cambiarlo. No salgas de la habitación. No es tu turno aún. ¿Mi turno para qué? Sentí un escalofrío en la espalda. Dejé el teléfono sobre la cama y miré a mi alrededor. Algo no estaba bien en esa habitación. Era idéntica a cualquier otra de hotel, pero tenía esa vibra, como cuando entras a un lugar donde sientes que no deberías estar. Fui hasta la ventana y corrí un poco la cortina. El hotel era altísimo. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Entonces la puerta del armario crujió. Me giré de golpe.
El armario estaba entreabierto. No recordaba haberlo tocado. Algo dentro de mí me decía que no lo abriera, que solo me sentara en la cama, esperara a despertarme y olvidara este sueño. Pero mis pies ya estaban moviéndose. Tomé aire y empujé la puerta del armario con cuidado. Adentro había ropa colgada, chaquetas, camisas, todas de mi talla, pero ninguna era mía. Y en el suelo, justo al fondo, vi algo que me hizo retroceder. Un par de zapatos idénticos a los que llevaba puestos. Me agaché lentamente y tomé uno. Lo giré en mis manos. Era exactamente el mismo. Me revisé los pies. Sí, seguía usando mis zapatos. Pero entonces, ¿a quién pertenecían estos? Antes de que pudiera procesarlo, el teléfono vibró en la cama. Otro mensaje. Fui a verlo. Era el mismo número de antes. Escóndete. Alguien más acaba de entrar al hotel. Y en ese momento, escuché la puerta de la habitación abrirse. El sonido de la puerta al abrirse fue suave, casi cuidadoso, como si quien entraba no quisiera ser escuchado. Me quedé inmóvil. No había forma de que alguien más tuviera la llave de esta habitación. El corazón me retumbaba en los oídos. No tenía dónde esconderme. El armario no era opción. Era demasiado obvio. Miré a mi alrededor y, sin pensarlo mucho, me deslicé debajo de la cama, tratando de no hacer ruido. Desde ahí, solo podía ver los zapatos de la persona que acababa de entrar. Negros, bien lustrados. Se quedó quieto por unos segundos. Luego, caminó lentamente hasta el escritorio. Pude escuchar cómo tomaba mi teléfono, o su teléfono. No podía ver su rostro, pero había algo profundamente perturbador en la forma en la que se movía. No con duda, no con curiosidad, con familiaridad. Él sabía exactamente dónde estaba cada cosa, como si ya hubiera estado aquí antes, como si esta fuera su habitación. Entonces, hizo algo que me heló la sangre. Se sentó en la cama, justo encima de mí. Mi respiración se volvió superficial. Si hacía el más mínimo ruido, me descubriría. El sonido de su respiración era lento, tranquilo. Estaba esperando. Y entonces, mi teléfono vibró en su mano. Él lo desbloqueó con facilidad. ¿Cómo demonios sabía mi contraseña? El silencio se hizo eterno. Y luego, sin previo aviso, se inclinó hacia el borde de la cama y asomó la cabeza debajo. Lo vi, y vi su cara. Era yo, pero había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir que yo no era el primero en estar en esta posición. Sonrió y dijo: «Ya es tu turno». Mi garganta se cerró. El hombre, yo, seguía sonriendo, pero sus ojos no tenían expresión. Era como si me estuviera mirando, sin realmente verme. Mis músculos se tensaron. No podía moverme. No podía respirar. Él tampoco se movía. Solo estábamos ahí, mirándonos en silencio, hasta que extendió la mano hacia mí. Fue un reflejo. Me arrastré hacia atrás con todas mis fuerzas, saliendo de debajo de la cama, pero él también se movió. Con una rapidez imposible, me agarró del brazo. Su piel estaba fría, mucho más fría de lo normal. Intenté forcejear, pero él tenía más fuerza. Me arrastró hacia él y, sin soltarme, se inclinó y me susurró algo al oído. «Siempre hay alguien antes que tú». Entonces, la habitación se apagó. Oscuridad total. Y cuando volví a abrir los ojos, estaba en el lobby, sentado en uno de los sillones de la recepción, con mi maleta a un lado. El recepcionista me miró con expresión aburrida. «Bienvenido de nuevo, señor. ¿Misma habitación?» Mi corazón casi se detiene. Miré a mi alrededor. Todo era igual al sueño. El mismo hotel, la misma alfombra roja, el mismo olor a madera vieja. Y en mi bolsillo, la llave de la habitación 1124. Un camino inexistente. Nunca fui alguien que recordara sus sueños con claridad. Si alguna vez soñaba, era una neblina de imágenes borrosas que se desvanecían al despertar. Pero este sueño fue diferente. Este sueño se sintió real. Me encontraba en un auto,
manejando por una carretera solitaria. Era de noche. No había otros autos ni luces en el horizonte, solo la franja de asfalto iluminada por los faros y la silueta de los árboles a los lados. No sabía a dónde iba, pero no sentía miedo. Había algo casi hipnótico en el movimiento del camino, en el murmullo del motor. Entonces vi el desvío. Era un camino angosto, de tierra, que se abría entre los árboles a la derecha. No tenía señalización ni letreros. Solo estaba ahí. No sé por qué, pero supe que debía tomarlo. Giré el volante y entré en la brecha. La luz de los faros iluminó el suelo terroso y las ramas que se curvaban sobre el camino, formando una especie de túnel. A los pocos minutos, el auto empezó a sentirse pesado, como si algo en el aire lo estuviera frenando. El motor no hacía ruido, aunque las luces seguían encendidas. El camino no tenía fin. No importaba cuánto avanzara, todo se veía igual. Fue entonces cuando me di cuenta de que el marcador de gasolina no se movía, y tampoco el reloj del tablero. Mi teléfono estaba muerto, pero el auto seguía avanzando, y yo no recordaba haber pisado el acelerador en los últimos minutos. No podía explicarlo, pero sabía que algo estaba mal. El aire dentro del auto se sentía denso, pesado, como si estuviera respirando a través de un filtro invisible. Afuera, los árboles parecían cada vez más altos y juntos, cerrándose sobre el camino. Las luces del auto apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Intenté dar la vuelta. Giré el volante. Nada. El auto seguía avanzando en línea recta, como si estuviera sobre rieles. Apreté el pedal de freno con fuerza. No hubo resistencia. La palanca de cambios estaba trabada. El camino seguía y seguía. Pero entonces vi algo a lo lejos. Apenas una silueta en la oscuridad. Al principio pensé que era un árbol caído, pero no. Era algo más. A medida que me acercaba, los detalles se hicieron más claros. Era otro auto. Estaba en medio del camino, con las luces apagadas, viejo, cubierto de polvo, con la pintura opaca y descascarada. Y la peor parte, era el mismo modelo que el mío, misma marca, mismo color. Solo que este parecía haber estado aquí durante años. Pasé junto a él lentamente, con el pulso acelerado. Miré por la ventana. El auto estaba vacío, pero en el asiento del conductor, sobre el cuero desgastado, había algo. Unas llaves. Mis llaves. El mismo llavero. La misma pequeña grieta en el plástico de la llave del auto. Las reconocí de inmediato. Era mi auto. O lo había sido. El camino seguía adelante, y yo no podía detenerme. Apreté las manos en el volante. Algo estaba jugando conmigo. El otro auto quedó atrás, perdido en la negrura del camino. Intenté convencerme de que lo había imaginado, pero el zumbido en mi cabeza no me dejaba. Las llaves eran iguales, exactamente iguales. El aire se volvió más frío. Miré el retrovisor. No había nada detrás de mí, no el otro auto, no el camino por el que había venido. Solo negrura, como si la carretera desapareciera en cuanto la dejaba atrás. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal con este lugar. Seguí avanzando porque no tenía opción. No sabía cuánto tiempo había pasado. El reloj seguía congelado en la misma hora. No tenía hambre, no tenía sueño. Solo estaba atrapado en este viaje sin destino. Pero entonces, a la distancia, vi una luz. Unas pequeñas luces amarillas parpadeaban entre los árboles. Faros de otro auto. Apreté los labios. No estaba solo. Cuando me acerqué, los detalles comenzaron a aparecer. El auto estaba detenido en medio del camino. Las luces encendidas. Era el mismo auto de antes. Otra vez. Pero esta vez había alguien dentro. Una figura en el asiento del conductor. Inmóvil. Mi piel se erizó. No quería mirar, pero lo hice. Y cuando pasé a su lado, vi su rostro. Era yo. Mi reflejo me miró, con los ojos hundidos, la piel pálida, como si llevara años esperando en ese auto. Y entonces, lentamente, levantó la mano.
y señaló hacia adelante, como si ya supiera lo que venía. Un latido sordo me retumbaba en los oídos. No podía ser yo, no podía ser real, pero lo era. El otro yo seguía con la mano levantada, señalando hacia adelante, sin expresión. Su piel parecía tensa, como si no hubiera dormido en años. Lo pasé de largo sin poder hacer nada. El auto siguió avanzando, solo hacia adelante. Apreté los dientes. Intenté abrir la puerta, bloqueada. Los faros del auto iluminaban más carretera, más árboles, más vacío, hasta que algo apareció en el horizonte. Apenas un punto oscuro al principio, pero creciendo a medida que me acercaba. Un cartel de carretera, el primer letrero que veía desde que había tomado este camino. Me incliné hacia adelante para leerlo. Bienvenido de nuevo. Nada más. Ningún nombre de ciudad, ningún kilometraje, solo eso. Pero debajo, alguien había escrito algo más. Las letras eran torpes, como si hubieran sido grabadas con una piedra. No mires atrás. El auto siguió avanzando. Las luces del tablero parpadearon. Algo se sintió diferente, como si el aire mismo se estuviera cerrando sobre mí. No debía mirar atrás. No debía hacerlo, pero lo hice. Y vi algo imposible. Volteé. No debía haberlo hecho. El camino ya no estaba. No había árboles. No había oscuridad. Solo nada. Un vacío negro, absoluto, devorándolo todo. Y en medio de esa nada, algo se movió. Al principio, pensé que era mi reflejo otra vez. Una figura en la distancia, con la misma forma que yo. Pero no era un reflejo. Se estaba acercando. No caminaba, no corría. Se deslizaba. Y lo peor, no tenía rostro. No había ojos, boca, nariz. Solo una sombra con mi silueta, avanzando cada vez más rápido. Volví la vista al frente. El camino seguía ahí. Apreté el volante con fuerza. No mires atrás. No mires atrás. El auto empezó a temblar. Las luces parpadearon. El motor rugió como si estuviera peleando por seguir adelante. Y entonces lo vi. El final del camino. Un túnel de luz en medio de la oscuridad. Pisoteé el acelerador. El auto se lanzó hacia adelante. Detrás de mí, la sombra estaba a punto de alcanzarme. La sentí rozando la parte trasera del auto. Fría, vacía, pero no se la dejé ganar. Crucé la luz. Desperté en mi auto, a plena luz del día. Estaba estacionado en una gasolinera, con las manos en el volante y el motor apagado. La estación parecía normal. Gente cargando gasolina. Un trabajador barriendo el piso. Miré el tablero. La hora era la misma que cuando había tomado el camino. Mi teléfono tenía batería. Funcionaba. Pero lo primero que hice fue revisar algo más. Saqué las llaves del auto. Las miré en mi mano y luego miré el asiento del copiloto. Ahí estaban. Unas llaves idénticas a las mías, con el mismo llavero, la misma grieta en el plástico. 2 juegos de llaves, como si alguien más las hubiera dejado ahí antes de que yo llegara. El otro departamento. La mayoría de las veces despertaba con la vaga sensación de haber estado en algún lugar, pero los detalles se desvanecían en cuestión de minutos, hasta que empezó a pasar siempre lo mismo. Todo comenzó hace un par de meses. En el sueño, me despertaba en mi departamento, pero algo estaba ligeramente distinto. No podía decir qué era al principio, solo una sensación incómoda, como cuando alguien mueve un objeto de lugar y tardas en notar que algo cambió. Me levantaba de la cama y caminaba por el lugar, reconociendo cada rincón, cada mueble, cada detalle. Pero había algo que no encajaba. Era mi departamento, pero no lo era al mismo tiempo. La distribución era idéntica, pero entonces notaba pequeños cambios. Una grieta en la pared que en la realidad no existía. Un mueble colocado de forma distinta. Un olor que no correspondía con el de mi hogar. Parecía una versión casi idéntica, pero no del todo correcta. En el sueño, intentaba encender la luz,
pero el interruptor nunca funcionaba. Revisaba mi celular, pero la pantalla estaba en negro. Y entonces comenzaba a escuchar sonidos. Pasos. No los míos. Venían desde la sala, o la cocina, o tal vez el pasillo. Pero cada vez que me acercaba, todo volvía al silencio. A veces intentaba salir, pero la puerta no se abría. Otras veces sí lo lograba, solo para encontrarme con un pasillo que no reconocía. Uno más largo, más oscuro, más vacío. Lo más extraño es que el sueño siempre terminaba igual. Yo, parado frente al espejo del baño, mirándome fijamente, pero el reflejo tardaba en responder, como si me estuviera observando primero, calculando algo, y justo cuando sentía que iba a moverse por sí solo, despertaba. Al principio no le di importancia, pero entonces algo pasó que cambió todo. Una noche, desperté en mi habitación, aún con la sensación extraña del sueño. Me senté en la cama, tratando de despejar mi mente, y entonces vi algo en la pared, justo al lado de la puerta. Una grieta, exactamente la misma que había visto en mis sueños. La grieta en la pared era pequeña, apenas una línea fina que serpenteaba desde el marco de la puerta hasta el techo, pero no estaba ahí antes. Me acerqué, pasé los dedos por encima. Era real. No era una alucinación ni un residuo borroso del sueño. Intenté convencerme de que siempre había estado ahí y simplemente nunca la había notado. Pero algo no cuadraba. Durante semanas había visto esa misma grieta en mis sueños, en ese departamento casi idéntico al mío, y ahora estaba aquí. Esa noche dormí inquieto. Sabía que volvería a soñar con el otro departamento, y así fue. Esta vez, todo era aún más extraño. Me desperté en la misma cama, en el mismo lugar, pero sentía algo distinto, un silencio más pesado que de costumbre. Caminé por el departamento con la sensación de que alguien más estaba ahí conmigo, pero no veía a nadie. Hasta que llegué al espejo. Mi reflejo estaba ahí, pero algo en él no estaba bien. Había un leve retraso en sus movimientos, como si tardara fracciones de segundo en imitarme. Di un paso adelante. Mi reflejo no se movió. El pánico me recorrió el cuerpo. No podía apartar la vista del espejo, y entonces mi reflejo parpadeó. Yo no lo hice. Mi cuerpo se tensó. Me di la vuelta de golpe y corrí hacia la puerta, pero la encontré abierta antes de que pudiera tocarla, y, al otro lado, había otro pasillo. No el mío, no el del edificio en el que vivía. Era el mismo pasillo largo, oscuro y vacío que ya había visto antes en mis sueños, pero esta vez supe que si lo cruzaba, ya no despertaría en mi departamento. Despertaría allá. Me quedé parado frente a la puerta abierta, mirando aquel pasillo interminable. No era el de mi edificio. No era ningún lugar que reconociera. El aire allí dentro era más denso, como si cada respiración costara un poco más. No había sonido alguno, pero tenía la certeza de que no estaba solo. Di un paso atrás. Sentí una punzada de alivio cuando la puerta no se cerró de golpe como en una película de terror. Pero, justo cuando me disponía a retroceder por completo, algo se movió en la oscuridad. No lo vi claramente, solo una silueta. Un cambio en la penumbra, un movimiento lento. No supe si se trataba de una persona o de algo más, pero sí supe que me estaba mirando. La puerta comenzó a cerrarse por sí sola. Corrí hacia la cama y me tapé con las sábanas como un niño pequeño, como si eso fuera suficiente para protegerme. Pero cuando desperté, la puerta de mi departamento estaba abierta. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. Fui hasta la entrada y miré hacia el pasillo de mi edificio. Era el mismo de siempre, iluminado, conocido, normal. Pero en el umbral, justo antes de la puerta, había una pisada en el suelo. No era mía. El rastro en el suelo me heló la sangre. Era una sola pisada, bien definida, como si alguien hubiera estado parado ahí,
justo en el umbral de mi puerta. Mi primer impulso fue revisar si la cerradura estaba forzada. Nada. No había señales de que alguien hubiera entrado. Todo estaba en su lugar, pero la pisada seguía ahí. Intenté calmarme. Pensé en todas las explicaciones posibles. Tal vez yo mismo la había dejado sin darme cuenta. Tal vez era una sombra. Tal vez. Pero sabía que no era así, porque había algo más. Justo al lado de la marca en el suelo, la grieta en la pared se había alargado. No pude dormir bien las siguientes noches. Me quedaba despierto hasta que el cansancio me vencía, pero cada vez que lo hacía, volvía a soñar con el otro departamento. Y cada vez, la sensación era más real. En el sueño, todo estaba más gastado, más usado. La pintura descascarada, los muebles más viejos, los espejos más opacos. Era como si ese lugar estuviera envejeciendo, y mi reflejo ya no se movía al mismo tiempo que yo. Cada vez que lo veía, esperaba unos segundos antes de imitarme, o a veces, hacía cosas que yo no hacía. La última vez, antes de despertar, me quedé viéndolo fijamente. Quería atraparlo fallando, y lo hice. Mi reflejo sonrió, con una sonrisa mínima, apenas perceptible. Yo no lo hice, y en ese momento, desperté. Desperté con el estómago revuelto y el cuerpo empapado en sudor frío. Ya no era solo un sueño, algo estaba mal. Me levanté de la cama de inmediato, y como en un acto reflejo, fui directo al espejo. Mi reflejo estaba ahí, igual que siempre, pero no podía confiar en él, no después de lo que había visto. Me acerqué lentamente, tratando de no parpadear. Casi sentí la presión de su mirada sobre mí. Él también estaba esperando algo, y entonces, sin pensarlo, levanté la mano derecha. Él hizo lo mismo. Exhalé con alivio. Todo parecía normal. Pero justo cuando iba a apartarme, su mano cambió de posición, apenas un milisegundo antes de que la mía lo hiciera. Me congelé. No podía moverme, no podía apartar la mirada. Algo dentro de mí me decía que no le diera la espalda, pero en ese momento escuché un crujido detrás de mí. No en el espejo, en mi habitación, la grieta en la pared. Ahora tenía una sombra. Alguien o algo estaba del otro lado. Corrí hacia la puerta para salir de mi departamento, pero cuando la abrí, ya no estaba en mi edificio. Era el pasillo del sueño. Esta vez no tenía forma de despertar. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.